fabuloso. Bueno, pues vamos a empezar con, primero que, bueno, este es una portada así para no lanzarles instantáneamente para no lanzarles de trancazo, digamos, el, el mapa, ¿no? Porque es importante que nos ubiquemos en tiempo y en espacio para saber quién es Leonor de Aquitania. Yo creo que ya se dieron como una ligera idea con el soundtrack con el que empezamos la historia de Leonor, ¿no? Carmina Burana es una maravilla, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con este libro. Este es un libro de Jean Marquet. Es un libro un poco novelado, un poco tiene algunas sombras por ahí. Nada más lo puse porque en realidad cada quien tiene su punto de vista. Pero bueno, aquí les pongo esta representación de Leonor y voy a seguir adelante. Los voy a ubicar ahora en tiempo y en espacio para que sepamos dónde estamos parados, ¿va? Entonces, tenemos aquí un mapa. Estamos hablando más o menos de una época, más o menos de 1100. O sea, Leonor va a nacer en 1122, nos vamos a ir unos años antes, 1100 más o menos, un poco antes. Y bueno, tenemos aquí el mapa de lo que más o menos ustedes ubican lo que sería Francia. La Francia de hoy, lo rojo pues es Inglaterra, ¿no? La gran isla de la Gran Bretaña. Y bueno, vamos a ver si con mi flechita pueden ustedes ver desde donde está la Gascuña, toda esta zona verde, incluso la zona de Toulouse después va a ser parte del territorio del duque de Aquitania. Todo esto, hasta aquí, esto de Anjou no, pero lo amarillito que ustedes ven es el territorio que correspondía al ducado y al condado de Aquitania en el siglo X, siglo XI, para que se den una idea, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar, decía yo que ubicáramos, que París, lo que conocemos hoy como el centro de Francia, ¿no? Del Estado Nacional de Francia, era este cachito, esto moradito que ustedes ven, esta parte, y también existía otro ducado que era el ducado de Normandía, junto con Anjou y Bretaña. Lo que les quiero decir aquí es que tenemos como la Francia de hoy dividida en tres, más o menos iguales, un poquito. Y bueno, me voy a pasar ahora sí a la historia de lleno y la voy a hacer como yo me imagino. Bueno, yo soy un poco sentimental en esto, entonces más o menos lo voy a hacer como a Leonor. Posiblemente le hubiera gustado que iniciara yo el relato de su vida. Y es así. Érase una vez en Aquitania, en el siglo XI, como decíamos, ya nos ubicamos en el mapa, un duque, el primero que les presento aquí a un costado, aquí se lo señalo con su corona, va a ser Guillermo IX de Aquitania. Guillermo IX, pues es como lo pueden ver, es una personalidad, ¿no? Es un hombre con mucha fuerza, con mucho comando. Va a ser un hombre que se va a unir, un duque, el duque de Aquitania, se va a unir, es un hombre aguerrido, se va a unir en los últimos campanazos de la primera cruzada, llamada por el Papa Urbano II, a ir a Tierra Santa para defender los santos lugares, porque habían sido un tanto invadidos y los peregrinos que iban para allá eran generalmente masacrados. Esta situación se dio porque aparece digamos, una nueva generación musulmana. Es nueva, es así como los antibióticos de hoy, una nueva generación del Islam y son muy agresivos, son los selyúcidas en este momento. Entonces, antes la convivencia era mucho mejor, más pacífica, pero ahora ya no. El Papa ordena la primera de las cruzadas, el Papa Urbano II, y en las últimas campanadas se une nuestro duque Guillermo IX de Aquitania. Él se une porque es un hombre, es un gran soldado, pero no solo eso, es un hombre completo, es un gran gobernador de sus territorios,
Es un hombre muy valiente, pero es un poco rebelde, el señor, pero además es un hombre muy sentimental. Esa es la diferencia. Este es un hombre muy sentimental, es un hombre que ama la literatura, ama la poesía. Es una época de juglares, es una época de trovadores. Él se divierte con ellos, él goza de los cantos. De hecho, él canturroneaba mucho, canturroneaba. Él era de esas personas alegres que cuando platicaba canturroneaba, ¿no? Un hombre que sabía hablar perfectamente latín, también el catalán perfectamente lo hablaba, y el provenzal, la lengua de la OC, que le dicen de la OCA, es el Languedoc, que es precisamente Aquitania. Entonces era un hombre instruido, muy instruido, altamente instruido, pero además era noble y pues un soldado y además era sentimental, ¿no? Para él las mujeres, esta es una cosa importantísima, para él las mujeres eran el centro de lo que le daba al mundo como un aire de ilusión, de aventuras, porque un caballero siempre busca a una dama, ¿no? Estos sueños, estos cuentos ya se conocía en este entonces el cantar de Roldán, el famoso Roldán, que seguramente algunos se acordarán de la literatura de primaria o más bien de secundaria, ¿no? Este héroe que murió en manos de los vascos en una emboscada, sobrino de Carlomagno, y se cantaban los trovadores cantaban estas escenas de Roldán, ¿no? Entonces él era un duque que canturroneaba, se une a la cruzada, a la primera cruzada, regresa vivo, ¿no? Lo logró. Para él no es nada nuevo, él ya había peleado hombro a hombro en lo que hoy conocemos como España, que en ese entonces era la península ibérica, sin embargo estaba todavía la, el, ya no era al-Ándalus, eran las taifas formadas, reinos pequeños musulmanes, ya estaban muy debilitados, sin embargo ya teníamos dos reinos, el reino estaba como que empezándose a germinar el reino de Castilla, ya teníamos Aragón y Navarra, y bueno, él había luchado contra los musulmanes a lado, hombro a hombro, con un gran rey que fue Alfonso I, y bueno, además eran parientes por matrimonios de mujeres familiares, así, eran medio parientes. Pero el asunto aquí, me van a decir, ¿y qué tiene que ver este duque? Bueno, este duque va a ser el abuelo de nuestra Leonor. Y desde este duque se va a empezar a diseñar con mucho cuidado, con mucha exactitud, se va a empezar a diseñar a esta mujer, a Leonor. ¿Por qué? Porque él adora a la mujer. La mujer es el centro de su inspiración, es su musa. Él está casado con una noble, pero en estas épocas hay que recordar y que nos quede muy claro que los matrimonios generalmente no eran por amor. Los matrimonios eran un contrato para conservar tierras, para ligarse a otras tierras, para protegerse. Eso era el matrimonio entonces. Entonces, nunca faltaba que, pues claro, que se enamoraran fuera de casa, ¿no? Que vieran el ideal de la mujer en otro lado o el ideal del hombre en otro lado, porque los matrimonios eran por conveniencia. Algunos sí lograban enamorarse, ¿no? Pero otros no. Este es el caso de Guillermo IX, que está casado, ya solucionó el tema de la herencia, porque ya tiene un hijo, que va a ser Guillermo X, que es el que tenemos en medio. Pero este señor es un loco del amor en algunas de las justas caballerescas a las que se presenta, estas justas que vemos en tantas series y películas de caballeros, que le encantaba él ir. Él va a ver a lo lejos una muchachita y bueno, ni tan muchachita, ya estaba casada, la ve ahí entre la multitud y bueno, se le salen los ojos por ella. Y claro que se le salen los ojos porque ella se distingue de entre todas las mujeres. ¿Y por qué se distingue esta mujer? Bueno, pues se distingue por su vestir, está vestida de una manera muy específica, como muy cuidada, no así vestida como
como descuidada, sino con mucho cuidado, con mucha delicadeza, camina elegantemente, lleva el pelo una larga cabellera muy bien arreglada, con listones y algunas flores entre sus trenzas, así formando un tipo de corona, y una piel tersa, unos ojos profundos verdes, pero sobre todo tiene una sonrisa, lo que diríamos hoy una sonrisa colgate. ¿Qué quiere decir con una sonrisa colgate? Pues una sonrisa, unos dientes completos y blancos. Esto no pasaba en esta época. Desgraciadamente la higiene bucal, la higiene personal, era una cosa muy poco conocida, no se usaba. Y esta mujer sabía de eso, esta mujer se cuidaba, era pulcra, elegante. Incluso en el momento en que él se llegara a acercar a ella tenía un aroma como a lavanda, a limón, a naranjo, a laurel. Entonces ella se distinguía, tenía un halo de distinción, pero tenemos un problema. Él está casado, ella también está casada. Y ella es una noble y está casada con un noble. No vale la pena decir los nombres de los engañados, pero estaban casados, ambos. Ambos se enamoran perdidamente porque son muy parecidos. Ella también ama la poesía, la literatura. Y aquí va a empezar nuestro viaje a los cuentos reales, cuentos que nos contaron, cuentos que incluso en Shrek lo vemos, ¿no? El rapto de la, de la amante y nuestro duque se la va a llevar a estrenar justo un castillo que acababa de construir, ni siquiera lo había estrenado con la esposa y se la lleva a ella. Pero ella además tiene otra cosa muy curiosa, porque vamos a hablar de muchas curiosidades aquí. Es muy curiosa. Su nombre es Dangerous, o sea, peligrosa. Ese es su nombre. Así se le conocía a ella. Así como él se le conocía como Guillermo Noveno el Trovador, a ella se le conocía como peligrosa. Se la lleva al castillo, ahí se consienten, se apapachan, recitan poesía, cantan, y claro que llega un momento que se aparece la mujer, la esposa, y el marido reclama a la esposa que le robaron. Esto va a llegar al referee. ¿Y el referee quién va a ser? Pues va a ser el arzobispo. El arzobispo va a ir con el duque y le va a decir, oye, pero ¿cómo es posible que hagas esto? Tienes que regresarla, tú tienes que regresar con tu mujer, pedir perdón cada quien y regresar cada quien a su rincón. Y por supuesto que el duque le dice, por eso les decía, era un rebelde, le dice, pero por supuesto que no, esta monada yo no la suelto, ni ella me va a soltar a mí. Y bueno, precisamente le toca excomunión. Y bueno, pues la excomunión es un elemento, es una herramienta muy importante, muy importante, no solo como muchas veces lo vemos como una imposición de la iglesia, pero en realidad la excomunión era una herramienta de paz muchas veces y de un seguro de vida un poquito, digamos, para los reyes, los duques, los condes, incluso para el mismo emperador, porque voy a hacer así un paréntesis rapidísimo, una excomunión a un emperador, como pasó muchas veces, por ejemplo, era terrible, porque una vez que excomulgaba el papa al emperador, ya nadie tenía por qué seguirlo, ya perdía todo su poder, entonces era una herramienta un poco de control, pero también el emperador podía utilizar esa herramienta a su favor. Cuando iba con el papa le decía, oye, este ducado se está rebelando contra mí o este condado, y el papa podía levantar una excomunión, si era justa, en la mayoría de las ocasiones, al ducado, al condado, y entonces mejor el duque se contenía y decía, no, gracias, porque se me va a echar encima el emperador. Y bueno, es una herramienta de control que no es el tema de hoy. Y bueno, este señor queda excomulgado y no le importa, y doblemente excomulgado porque también abandonó a la mujer. Dos excomuniones y él es feliz, está feliz de la vida con la mujer y se queda con peligrosa. Pero tiene un hijo que es su heredero y es Guillermo X de Aquitania.
y quiere lo mismo para él, porque educó a su hijo igual que él. Su hijo también es un trovador, es un amante de la poesía, del canto, y también es un gobernante fiel, es un buen gobernante, un buen administrador. Es el vivo retrato del papá, pero la diferencia aquí es que este señor, el hijo, no es rebelde. El hijo sí es muy religioso, muy cercano a su fe, a la fe católica, que es el lenguaje común de la Europa que hoy conocemos, es el pegamento de la Europa que en ese momento del relato estamos hablando. Y y bueno, pues el papá le dice, hijito, yo creo que lo mejor es que tú te cases con una mujer como mi peligrosa. Y lo mejor que podemos hacer es que te cases con peligrosa 2, o sea, con la hija de mi peligrosa, que también es peligrosa, pero se llama Leonor. Entonces, obviamente el hijo primero repela, porque ¿cómo es posible que se va a casar con la hija de la amante del papá? Y bueno, acaba cediendo porque la niña es una monada, como la mamá, y se casa con ella. De aquí vamos a seguir delineando la figura de Leonor, porque aquí de este matrimonio precisamente van a ser nuestra Leonor de Aquitania, y va a ser una niña mimada por el abuelo, los pocos años que le tocó verla, convivir con ella, va a ser una niña mimada por el abuelo y por el papá. La van a enseñar va a ser una excelente amazona, extraordinaria, va a utilizar el arco y la flecha de manera perfecta. Al papá le encantaban los animales domésticos y salvajes, entonces conoce mucho de ciervos, del arte de la cetrería, eh, todo eso, pero también está en manos de dos mujeres que son de verdad muy femeninas para la época. O sea, estamos hablando de que Leonor está en manos de, de, de mujeres dedicadas a su imagen. O sea, en esa época estamos hablando de una Coco Chanel o de una, no sé, una Jacqueline Kennedy, ¿no? De esa época. Entonces ella aprende de su mamá y de su abuela el tiempo que puede, aprende a ser una verdadera mujer y le enseñan el bordado. Hay tapices bordados por la misma Leonor en su época de cautiverio. Eh, Le enseñan a ser una mujer pulcra, limpia. eh, tien- Se habla de ella de una cabellera increíblemente hermosa que ella lavaba, bueno, su abuela y su mamá le habían enseñado a utilizar, no jabones, porque en ese momento todavía no existen, pero esencias, aceites, perfumes, cremas, tiene una piel tersa preciosa, los dientes perfectos, por supuesto, porque hacían una mezcla ahí como del carboncito que sobraba de los leños y se tallaban los dientes, los enjuagaban. Eh, entonces ella es una mujer hecha y derecha, además ama la literatura también, ama el arte, ama los conocimientos y es una mujer completa. A Leonor la tenemos acá en la esquina, como pueden ver. Es una mujer preciosa como la representan ahí. Tenemos muy pocas representaciones de Leonor y son de la época, pues, de la Edad Media. Entonces son unas representaciones, pues, muy, muy lineales, no nos dan idea mucho de su personalidad, pero bueno, quedan registradas, ¿no? Para la historia. Sin embargo, esta es una imagen muy romántica y yo creo que podemos imaginarnos perfectamente bien así a Leonor, a Armando Caballero, posiblemente a su mismo hijo, que ya hablaremos de él, o algún caballero en alguna de las cortes del amor. Entonces, voy a echarme un brinco a la siguiente, pues, a la siguiente hoja y bueno, aquí, esto que tenemos aquí es lo que hablamos ya de las justas, donde se conocen Guillermo IX con Peligrosa, ya hablamos de esto, me voy a brincar un poquito, me detuve un poco allá y bueno, les pongo esta foto y me van a decir, pero ¿por qué me pones esa foto? Esa es una modelo posiblemente de, no sé, de Louis Vuitton, Gucci, no sé quién sea, de Christian Lacroix, no sé.
Bueno, pues yo me imagino hacia Leonor. Yo me imagino hacia Leonor porque Leonor es una mujer que va a imponer moda, moda en los vestidos, y vamos a ver ahorita qué va a ser de Leonor. Bueno, pues Leonor, a sus 15 años, más o menos, su papá, su abuelo ya había muerto, su papá empieza a sentir que la vida se le escapa y tiene que dejar a su hija porque va a ser su heredera. Él con su esposa peligrosa había tenido un heredero, un niño, Aigret, pero Aigret va a morir chiquito. Entonces la heredera va a ser Leonor y Leonor tiene una hermana menor que es Alix, pero Leonor es la heredera. Leonor es la que se va a quedar con todo y ella tiene que tener pues todo el conocimiento para llevar adelante ese ducado. Y bueno, pero no es suficiente, no es suficiente. Peligra Leonor y el papá cuando empieza a sentir que la vida se le va, alguna enfermedad, algo pasaba, pues se le ocurrió presentarse ante Luis VI, el rey Franco. En este momento, ¿se acuerdan del mapa? Tenemos donde hoy se encuentra París, el reino Franco tenía ahí su sede, digamos, el trono del rey estaba ahí. Los ducados y los condados eran vasallos del rey, no eran parte del reino como tal, sino que eran vasallos del rey, y el que llevaba el poder, o sea, el rey en turno, era Luis VI el Gordo. Se presenta ante él y le dice, oye, como que siento que me voy a morir pronto, yo quiero asegurar a mi hija Leonor, vio por ella, y bueno, pues a mí me gustaría que entregarte la mano de Leonor, mi hija, para casarla con tu heredero y asegurar así que Leonor se convierta, pues, de paso en reina y que el ducado quede en manos de ustedes, de los reyes capetos entonces, ¿no? Y por supuesto que Luis VI dice, pero rólame para acá a tu hija, porque por supuesto que sí, me conviene muchísimo, ya no soy un reino, o sea, una sede de reino pequeña, ya voy a crecer, me voy a duplicar en tamaño, ¿no? Y entonces, bueno, Leonor está designada para casarse con el heredero era Francisco, pero Francisco fue criado, educado para ser rey, pero Francisco se nos va a morir, se nos muere Francisco, y el que va a subir al trono va a ser el hermano va a ser Luis, pero Luis había puesto sus ojitos en otro tipo de futuro. Él era un hombre piadoso. Él estaba, él tenía en su mente y en su corazón ser un abad, el abad de algún monasterio, y dedicarse a eso. Él no tenía pensado en su mente ser jamás rey, porque su hermano era el que iba a ser rey, pero pasa como en las carreras de caballos, el que iba a llegar primero ya no llegó primero y llegó el quinto, ¿verdad? Primero, y así va a pasar. Entonces, Luis VII va a ser el nuevo rey de los francos. Se organiza la boda porque el papá de Leonor, nuestro duque décimo, Guillermo X de Aquitania, sintiendo que se muere, quiere pedir perdón. Es un hombre, recuerden que les había dicho que este no es rebelde, sino que es todo lo contrario a su papá, es un hombre muy piadoso. Se decide irse ya como últimos esfuerzos de su vida, irse de peregrino a Santiago de Compostela, se encamina a Santiago de Compostela, logra llegar a Santiago de Compostela, a la catedral, y en plena misa en Semana Santa, en pleno Viernes Santo, cuando se estaba celebrando la misa, parece ser que le dio un infarto ahí y ahí queda, ahí se nos muere. Por eso me voy a regresar un poquito, en esta foto anterior lo vemos así como que está cayendo y efectivamente va a caer ahí frente al altar de Santiago de Compostela, en pleno Viernes Santo, va a caer muerto, me voy a mover, pero ya dejó asegurada a su niña. La niña ya está asegurada y
Entonces empieza a mover todo el tema para el matrimonio. Ella tenía 16 años, el novio Luis VII tiene 17, y bueno, ella se va ilusionadísima, porque ella recuerden que es una mujer que vio el amor en su casa, lo vivió, y ella está ilusionada por este matrimonio y va con todo para ese matrimonio. Entonces ella se encuentran en Burdeos, es la boda en el año 1137, como se los puse ahí. La luna de miel será camino a Francia. Ella tiene 16, él tiene 17. 8 años después nacerá Marie, la futura condesa de Champagne, Marie de Champagne, que es muy importante. Luego vamos a platicar de Marie de Champagne, pero vamos a platicar de Luis. Luis VII es el nuevo esposo, el nuevo rey. Aquí se los presento, vean nada más la figura, su corona, es un hombre con mucho porte, su capa de armiño, ¿no? Tiene el bastón de los Capeto en la mano, una lanza, ¿no? Su sueño es todo espiritual, es un hombre que vive una vida prácticamente monástica dentro del palacio. A veces portaba trajes de fraile, así los zagales de los frailes. No se vestía como un monarca porque a él le parecía eso muy soberbio a veces, entonces dedicado a la oración, a la reflexión, a la meditación, porque ese era su ideal, ¿no? Nada más que se lo cambiaron. Se muere el hermano y se lo cambiaron. Entonces, mira, les voy a presentar esta foto. También igual me dicen, pero ¿cómo me pones eso? Eso es de una serie de televisión, ¿no? Que seguramente muchas personas habrán visto. Bueno, se los presento porque para mí representa la imagen de Leonor en 3 etapas de su vida. La primera, una Leonor, una larga cabellera preciosa, una corona, posiblemente, porque generalmente desde chiquitita, desde cuando chiquita, el papá y el abuelo, cuando se la llevaban a montar y eso, ya iba arregladita y la mamá le ponía coronas de flores. Entonces ella fue reina desde siempre, ¿no? Y bueno, aquí la vemos, me imagino una Leonor así, con una cabellera preciosa, larga, un vestido escotado. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy, muy a la moda, como lo hicieron en esa serie. Vestidos muy de diseño, diseñados por ella, bordados por ella. Y es una mujer joven, fresca, ilusionada, con ojos de amor, ¿no? Porque está recién casada. La Leonor de atrás ya es una reina, ya es una mujer madura, una mujer con tablas, ¿no? Ya ha vivido muchas cosas, vamos a ir por etapas. Eh, ya la mirada es más segura, más fuerte, ¿no? Ya sabe hacia dónde va. Y la tercera Leonor ya es una mujer que ya, ya, ya tiene el cabello recogido, ya menos escotada, es una señora aún con mucho porte, mucha nobleza, mucho porte, incluso con mucha fuerza, si le ven la mirada. Bueno, esas son 3 de las etapas de Leonor que yo quería presentarles para que más o menos se dieran una idea. Y vamos a hablar entonces de esto, ¿no? Bueno, pues Leonor va a llegar ilusionadísima con el marido nuevo, estrenar castillo y todo, y cuando llega a ese castillo es una corte lúgubre, es una corte obscura, cerrada. Eh, Ella está acostumbrada al aire libre, a las flores, a las fragancias, al aroma de laureles, de romero, ¿no? De trajes así no pesados. Y en esta corte así es, ella es escotada, ella usa unos corsés, ¿no? Muy campiranos. Por eso pues me pareció ideal esta foto. Y cuando llega a la corte de su marido, bueno, aquello es que parecen, perdónenme la comparación, pero parecen tubos de junco, las mujeres de las telas junco, porque están todas tapadas hasta arriba, unos tocados que les cubren toda la cabeza, que ella también los usará en algún momento, pero ella viene diferente. Y como en todos los cuentos, también hay una madrastra.
y la madrastra va a ser la mamá de su marido, la reina que la ve llegar y dice, pero ¿qué es esto? Es una descocada, es una loca. Y el marido pues también como que también dice, uy, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, Leonor se dedica a lo que le gusta, no pierde el deseo de enamorar al marido, de envolverlo en amor y de convertirlo, de transformarlo en ese príncipe valiente que nosotros hemos oído en los cuentos. Y ella trata, ella no suelta esa idea, ¿no? Ella es una mujer con mucha ilusión y bueno, empiezan a haber rumores en la corte, ¿no? Tras varios años de que ella no se embaraza y no se embaraza porque en esta época, también me voy a tratar de ir rapidísimo, en esta época, un poco de control natal o demográfico era que la iglesia decía, es que el amor entre, o sea, el contacto físico entre esposos debe de ser únicamente para procrear. Pero tenía un porqué porque estamos hablando de una Europa que ha sido invadida continuamente y por todos lados. Es una Europa que ha sido invadida por los vikingos, como en la serie que es fabulosa, la serie de Netflix, ha sido invadida Europa por los vikingos terriblemente, por los musulmanes también, y por los húngaros y hasta por Atila, vaya, ¿no? Entonces, cuando los hombres pelean para defender sus territorios, pues ¿quiénes quedan? Quedan las mujeres y los niños y quedan expuestos a que los masacren, ¿no? Los invasores. Entonces, no solo eso, sino que es época en que no hay manera de controlar bien los cultivos y hay mucha hambre, hay hambruna, hay pestes, entonces, pues era una manera de tener un poquito más de control demográfico, digamos, ¿no? No hay muchas provisiones para mantener a tanto chamaco, digamos. Entonces la iglesia sostiene esto. Esto va a cambiar ya por el siglo XIII-XIV, finales del XIII-XIV, con Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino ya va a hablar del amor entre los esposos y de la libertad de amarse, no solamente para procrear. Esto lo va a retomar Juan Pablo II con la teología del cuerpo, y ya, esa es otra historia. Pero bueno, el asunto es este. Ella no tiene mucho contacto con el marido, porque el marido, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Y ella es fuego y él es hielo. Entonces, en algún momento ella se va a embarazar finalmente después de unos años, se va a embarazar y bueno, pues va a dar a luz y va a ser una niña. Que para efectos del rey y de herencias es lo mismo que no hubiera tenido ningún bebé. O sea, las niñas en este caso no contaban por la ley sálica, desde la época de los germanos, de Carlomagno, un poquito más allá. No, entonces intenta otra vez porque es como si no hubieras tenido a nadie, ¿no? Entonces, esto entristece mucho a Leonor, mucho. Sin embargo, bueno, pues ella continúa con la ilusión de que en algún momento funcione su matrimonio, ¿no? Entonces, va a suceder que Leonor trajo a la corte con ella, se trajo a la hermana Alix, que también se le conoce como Petra o Petronila, es el mismo nombre, pero a mí me gusta más Alix, la verdad. Entonces, se la trae a la corte. Ella es como la hermana, pues es muy libre, ella es fuego, ¿no? Bueno, como habíamos hablado de que los matrimonios eran arreglados, en algún momento, en algún banquete, en alguna justa, este, un noble se fija en ella y ella se fija en el noble, pero vuelve a pasar la misma historia. Él es casado, ella no. Él está casado también con una mujer noble y bueno, se pegan la enamorada de la vida, lo mismo que el abuelo se vuelve a repetir, van por ahí, tienen sus amoríos clandestinos y todo, y pues algún día se fugan por ahí y por supuesto que la esposa de este noble pues no está contenta y va y reclama y otra vez vamos con el referee y entonces aparece el arzobispo y aparecen otros prelados y lo amenazan con excomunión, todo lo que hemos platicado.
Y pues bueno, aquí se arma un relajo porque le reclaman al rey que controle a la cuñada, ¿no? Que la controle. El rey como que no hace nada, por ciertas razones, ¿no? Porque él quería asegurar que si se le moría a Leonor, pues por lo menos tenía la mano a la hermana, ¿no? Entonces no hace mucho y un poblado entero se levanta en rebelión contra el rey y bueno, el rey lo agarraron yo creo que en sus 5 minutos y les avienta el ejército. Entonces, este ejército acaba con la abuelita, el viejito, los señores de este poblado, las mujeres, las gallinas, el perro, todos, o sea, prácticamente el ejército arrasa con este lugar. Muchos se fueron a alojar, a refugiar en una iglesia, la iglesia la cerraron, adentro se va caído una antorcha, todos mueren quemados. Bueno, fue una tragedia horrorosa. Fueron 1,300 personas que murieron en ese momento. Y pues cuando el rey se entera de que esto se desbordó a ese grado, para él es un shock. Es un shock porque él es un hombre piadoso, recordémoslo, es un hombre religioso, se le fue de las manos. Él no puede entender que tantas personas hayan muerto de esa manera y se siente profundamente culpable y responsable. Entonces está en un estado de verdad crítico cuando de repente se le aparece la oportunidad. Y la oportunidad va a ser que el Papa en turno va a llamar a una segunda cruzada. Y bueno, como sabemos, las cruzadas son, en parte lo que ofrecían era que el perdón de todos los pecados, ¿no? Entonces este rey dice, no, bueno, yo por supuesto que me apunto, me monto en la cruzada porque tengo muchas muertes sobre mi lomo. Entonces, así voy a lograr purgar todos estos pecados de muerte que por mi culpa se llevaron a cabo. Y se monta en la cruzada, es la segunda cruzada. Y Leonor se va con él, pero hay quienes dicen que él se la llevó y hay quienes dicen que ella se montó también en la cruzada. La verdad es que yo creo que fueron las dos cosas. Ella es una mujer que lo vamos a ver. Ella es viajera como pocas. Y además ella se quiere comer al mundo, quiere conocer todo. Y él, es un hombre que no va a dejar a esta monada ahí solita en el castillo para que alguien llegue y a lo mejor se la quite, ¿no? Es un hombre celoso, un rey celoso, ¿no? Entonces se la lleva. Bueno, esto es más adelante, me voy a quedar aquí tantito. Entonces, se dirigen hacia Tierra Santa a puro caballo, a puro caballo. Llegarán hasta Bizancio y ahí en Bizancio para Leonor es la apertura, así como el Disneylandia cuando éramos niños, la apertura total. Ella ve cosas que nunca en su vida había visto, enloquece de ver telas que nunca había visto. Ella no pasaba de la lana, del algodón, alguno que otro lino por ahí, supongo, no sé, pero no pasaba de ahí. Aquí llega y conoce el guipure, la muselina, el brocado, bueno, el bordado con oro, con hilo de oro, bueno, cosas que en su vida había visto, las, las, las conoce ahí, eh, listones de seda, adornos para el pelo, bueno, todo. Y ella enloquece porque es una mujer de moda, como les decía, es una Jackie Kennedy, es una Lady D, no sé, ¿no? Una Leticia de España de hoy. Entonces, ella enloquece con todo eso, todo lo echa en su maleta, en su corazón. Y bueno, no solo eso, sino que ella descubre algo que nosotros todos los días lo vivimos. Ella va a descubrir el arte del buen comer, digamos. ¿Por qué? Porque los persas acostumbraban a comer digamos, en 3 tiempos, lo que conocemos hoy, en 3 tiempos. Ellos no combinaban la comida. Si ustedes ven en las series, en las películas de los cruzados o de esa época, ustedes van a ver que en la mesa les ponían en una charola, en charolas enormes les ponían el faisán, el jabalí, las frutas, el pudín, el pan, todo como junto, ¿no? Entonces,
ella llega allá y descubre que existen como unos utensilios para comer, para no comer con las manos, sino unos utensilios, unos cuchillitos y unos como tipo trinches. Y también descubre que ella no se tiene que servir así con las manos, sino que hay un sirviente específico que le va a ir sirviendo los platos de uno en uno, ¿no? Entonces eso para ella es de lo más sofisticado y moderno. Eso también se lo va a llevar en la maleta, ¿no? Y obviamente especies y muchas otras cosas. Entonces, ella va a estar ahí feliz y van a pasar a Antioquía. En la anterior cruzada se había fundado el Principado de Antioquía. Había sido la primera cruzada fue una cruzada exitosa. Se fundó el Principado de Antioquía y el príncipe de Antioquía era ni más ni menos que el hermano de su papá, o sea, era su tío. Entonces ella, que no ha visto en muchos años a nadie de su familia más que a su hermana, pues cuando ve a su tío, obviamente le recordará, como cuando nosotros vemos a nuestros tíos, no sé, le recordará a su familia, le traerá unos recuerdos maravillosos y su tío incluso le recordará a su papá y a su abuelo, ¿no? Entonces el tío feliz, la consiente, incluso le impone ahí para cuidarla un esclavo sarraceno así enorme, todo musculoso, ¿no? Así súper de miedo el hombre para cuidarla. Todo lo que ella necesite se lo da. Y bueno, se llevan largas y largas horas de plática, este, continuas, mientras el marido de Leonor está, está por allá viendo las estrategias y viendo cómo, contra quién pelean y cómo pelean y demás. Y bueno, ella está con el tío, pues el tío le lleva unos veintitantos años. Aquí Leonor ya tiene cerca de 21, 22 años. Y entonces, bueno, empiezan los rumores, porque desde que llegó Leonor a la corte hay rumores. Que si es bruja por sus aceites, por sus perfumes, que si embrujó al rey, que si es una mala mujer, que si está loca, que si lo engaña. Obvio, ¿no? Es una mujer distinta y moderna y eso no les cayó bien, para empezar, a la suegra, ¿no? Hay suegras maravillosas como la mía, pero hay unas terribles. Entonces, este, empieza a surgir así como mucho chisme en la corte que llega a oídos del rey, de su marido, de Luis VII, ¿no? Entonces, él llega furioso y le dice, agarra tus maletas y nos vamos a ir a Jerusalén. Ella le dice, no, 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 yo no me voy para allá, no me voy para allá. Que sí, que nos vamos, que no sé qué. Ellos discuten, pelean ahí en las alcobas reales y bueno, él le pega, la empuja y acaba arrastrando. Esto le va a romper el corazón a León. Esto le va a romper el corazón a León. O sea, a quien ella veía como el posible amor, el que podía seguir trabajando y enamorando, le rompe el corazón. Esto no lo va a permitir, esto es indigno, esto no lo vio, ni su papá ni su abuelo se lo enseñaron, o sea, nunca lo vio, esto no puede ser. Entonces ella no, esto le rompe el corazón, se va con el marido, pero se las ingenia para irse como o sea, no con él, pero cerca de él, siguiéndolo tal vez, pero no junto a él. Entonces, finalmente embarcan la cruzada, esta segunda cruzada no, no va a caminar, o sea, va a ser un desastre, se tienen que regresar, tienen que embarcarse por el Mediterráneo y van a llegar por lo que conocemos hoy como Italia, van a llegar a Roma. Ella se adelanta al marido, pero ella ya trae un plan en la cabeza y en el corazón. Ella va con el Papa Eugenio III, y le dice, mire, yo no me ando ahora sí que con yo me voy directo con usted, pues. Y le vengo a decir que este matrimonio no funciona. Este señor, le he echado todas las ganas, toda la pila, y no funciona, no nos amamos, y yo creo en el amor matrimonial, no nos amamos, pasó esto, no confía en mí, no sé qué. Y el papá, que es conciliador, le dice, no, hijita, mira, tú trabájalo, comprende lo que mira, que no sé qué. Bueno, al grado de que incluso el papá les puso
así en los jardines vaticanos, yo me imagino una como tiendita, como de estas que ponen en las playas para los recién casados, así con velitas y champán. El Papa les puso una como tiendita así, como ahí en algún jardín, en uno de los jardines vaticanos, no sé, para que hubiera una reconciliación, una plática. Y efectivamente, ella todavía hace ese intento. Hay una reconciliación y obviamente de esta reconciliación van a ser, ella se va a embarazar y oh sorpresa va a ser otra niña, ¿no? Alice va a ser otra niña, lo cual es lo mismo. La corte empieza a hablar y empieza a decir, esta señora es infértil, o sea, como si no hubieran nacido las otras hijitas, esta señora es infértil, no nos sirve para nada, no sé qué. Y ella, pues, ella ya tiene el corazón roto, ya se siente muy mal, pero es una mujer inteligente. Ella, como decimos en México, no da paso sin zapatilla, porque es una reina. No. Entonces ella empieza a planear el paso a seguir, ¿qué hago? ¿No? Entonces ella empieza a buscar qué tan cercana qué tan cercano su parentesco con el rey, con su marido, y se da cuenta que son parientes en cuarto grado. La iglesia prohibía matrimonios a partir de, o sea, mínimo el sexto grado, entonces ella está en el cuarto grado de parentesco con el marido. Esto no es un matrimonio permitido por la iglesia. Y sabiendo que él es muy piadoso y muy religioso, va y le dice, oye, ya sé por qué este matrimonio no funciona, por qué no podemos tener hijos maridos, hombres, este, porque este matrimonio no es válido, no es válido. Tú y yo somos parientes en cuarto grado y eso está prohibido hasta el sexto grado. Entonces aquel, bueno, en su religiosidad y todo, se empieza a volver loco y él mismo, y los pleitos siguen, y él mismo va y pide ante el Papa la anulación del matrimonio, que es distinto a un divorcio. Y el Papa pues ya dice, bueno, ya, se los daré, les da la anulación del matrimonio y ella se regresa a su ducado a ser señora de su propio ducado, duquesa y condesa. Él se queda con las niñas porque las niñas nacieron de buena fe, o sea, no fue algo de mala fe. Las niñas se quedan con él, no sé por qué. El asunto es que ella se regresa como solterita a su ducado, a ser señora de su ducado,